Jóvenes, buena tarde. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. El tema pues es el sistema de frenos de disco. En la clase anterior pues vimos lo que es el sistema de frenos de tambor. Ya vimos los componentes, cómo funciona, eh, y ahora pues vamos a verificar el sistema de frenos de disco. En el sistema de frenos de disco es un sistema más efectivo. Tiene en su función trabajar por medio de una presión hidráulica que es mandada del cilindro maestro, y a la hora que ingrese el líquido a la mordaza, ese líquido pues hace que accione un émbolo. El émbolo empuja la pastilla se contrae contra el disco y de esa manera pues hay una mordaza que empuja la otra pastilla de freno, y entre las dos pastillas pues hacen que el movimiento del disco vaya disminuyendo. Entonces, con el proceso del sistema de freno de disco, tenemos dos tipos de freno o dos tipos de disco. Unos que son ventilados, que vamos a encontrar que tienen unos orificios en su interior, y otros pues que son sólidos, en la cual pues es el material completo, no tiene ningún punto. Lo que ayuda en los orificios es disipar el calor, y de esa manera pues tenemos el procedimiento de los discos, de los frenos de disco. Entonces, en los frenos de disco tenemos varias partes en la cual en el material que ustedes se les ha brindado nos aparece los diferentes tipos de sistema de frenos y las diferentes partes que lo componen. Una de las partes que podemos mencionar, que los frenos de disco trabajan con dos pastillas en cada lado, y que el sistema de frenos de disco utiliza lo que es una mordaza y utiliza lo que es el proceso de presión hidráulica para accionar las pastillas contra el disco. El proceso del sistema de disco, podemos indicar que hay frenos con sistema directo, en la cual pues nosotros tenemos un disco, una mordaza, dos pastillas, y también tenemos un sistema monitoreado con un sistema ABS que lleva un sensor en donde va la bufa, donde va el proceso del eje que transmite la fuerza, y de esa manera pues monitorea el funcionamiento y el giro del disco que va acoplado al neumático, y de esa manera pues se verifica el funcionamiento ya electrónico. En el proceso de frenos de disco pues tenemos caliper, tenemos lo que es el émbolo, lo que es la mordaza, lo que son dos pasadores, uno superior, uno inferior. Tenemos lo que es el flexible o la manguera donde se conduce el hidráulico. Tenemos lo que es el disco, en la cual pues puede ser con ranuras o sólido. Tenemos también un cubo o masa de donde va si lleva bufa o si es pues es simple, pues va directamente sujetado en la parte trasera que se llama muñón. Entonces el freno de disco nos podemos decir que es más complejo que el sistema de frenos de tambor. Es más efectivo, disipa mejor el calor, pero podemos tener en cualquiera de los dos puntos el sistema de frenos. Entonces, colocar por favor sistema de frenos de disco como parte del tema, y de esa manera vamos a identificar los frenos de disco. Pues pueden estar colocados en la parte delantera o en las cuatro ruedas, que serían la parte delantera y trasera de un vehículo. En transporte pesado, en algunos vehículos, en unos camiones sí lo van a llevar adelante, pero en la parte trasera sí es de tambor,
por el peso y el arrastre que se hace por medio del frenado. Entonces lleva un diferente proceso a la hora que nosotros queramos verificar ese funcionamiento. Entonces, en frenos de disco consiste en un disco de metal o rotor que gira con la rueda y una pinza o mordaza en la suspensión delantera que presiona las pastillas de dirección contra el disco. La mayoría de los frenos de disco poseen mordazas corredizas, se montan de modo que se puedan correr unos milímetros hacia ambos lados. Al pisar el pedal del freno, la presión hidráulica empuja un pistón de la mordaza y presiona una pastilla. Entonces, nuestro proceso de sistema de frenos, podemos tener varios tipos de sistemas en la cual, pues, dependiendo la marca y el modelo del vehículo, así van a hacer o verificar cada una de las partes. Recordemos que cada marca tiene su tecnología, entonces en algunos casos vamos a ver discos de frenos grandes, otros pequeños, otros con una forma diferente, pero todo es porque cada marca pues maneja un diferente tipo de sistema. Pero todos tienen la misma base, en la cual pues es minimizar gradualmente el giro o el movimiento del neumático. Vamos a verificar en la pantalla que ustedes tienen del lado izquierdo. Vamos a verificar las partes del sistema de frenos de disco. Vamos a identificar funcionamiento de cada uno y de esa manera pues vamos a también a tener presente las características o materiales que son fabricados. Acá en el lado izquierdo podemos observar que esta va a ser nuestra base de un sistema de frenos de disco. Acá tenemos las partes más comunes que podemos identificar. Vamos a identificar lo que es el proceso de las partes que necesitan mantenimiento, las partes que necesitan que nosotros pues realicemos algún tipo de limpieza y ajuste. Vamos a indicar primero acá de la parte central donde dice pasador de deslizamiento. Este pasador va a permitir que la mordaza tenga movimiento hacia la izquierda o la derecha. Este pasador normalmente pues está cubierto por un guardapolvo en la cual evita que la tierra o la suciedad pues ingrese al pasador y que este pasador pues se tranque o que no tenga movimiento. Este pasador pues normalmente se limpia, se lubrica para que pueda tener movimiento y de esa manera pues cuando nosotros presionamos el pedal de freno tenga la contracción o presione la pastilla para que la pastilla pues tenga contacto con el disco y de esa manera pues gradualmente disminuir la velocidad de la rueda. Tenemos también el espacio para verificar el desgaste de las pastillas. Normalmente este espacio nosotros podemos observar las dos pastillas de freno. Acá que está como color como café es la pasta de la pastilla. La pastilla pues es la que hace contacto con el disco. Hay variedad de materiales de pastillas de freno. Tenemos las principales que son las originales, que son las de la marca. Esas son las que normalmente el vehículo trae cuando el vehículo es nuevo. Luego, conforme al uso, esas pastillas van a ir desgastándose y va a llegar a un grosor límite que es de 4 milímetros. A nosotros notar que la pastilla pues ya tiene un grosor muy delgado, entonces pues hacemos el proceso de cambio de las pastillas. Para las pastillas pues de primera recomendación serían las originales, que serían de la marca. Luego tenemos la segunda opción, que son las genéricas, que vienen las pastillas que son de cerámica,
que son híbridas, que son semimetálicas y las que son metálicas. Entonces, si en algún momento a nosotros nos corresponde cambiar las pastillas, pues hay que recomendar, en este caso, las originales, y la otra opción pues sería las genéricas, pero que son de cerámica, que son de buena calidad, el frenado es suave, no produce vibración o rechinido a la hora de utilizarlas. Pero mientras va bajando la calidad de fabricación, un ejemplo que utilicemos semimetálicas o metálicas, pues el material es muy duro y provoca que rechinen o vibre el sistema de frenado. Luego tenemos lo que es la pinza de las mordazas o mordazas. Es todo lo que vemos acá de color plateado. Es una sola pieza en algunos vehículos y en otros vehículos pues es de dos piezas. En este caso pues es de una sola pieza. Viene donde sujeta la pastilla del lado izquierdo. Viene donde va el émbolo, entonces trae el espacio. Y luego tenemos la válvula de purga. Esta válvula nos va a ayudar cuando nosotros queramos sacar el aire que en las tuberías esté, o incluso cuando queramos cambiar el líquido de frenos, pues acá lo que hacemos es aflojarlo, colocar nuestra herramienta o equipo, que es una manguera y pues una llave. A la hora de aflojar acá y presionar el pedal de freno, pues aquí va a salir la presión de líquido. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay un depósito que debemos de cuidar que no se quede sin líquido para que el sistema pues no tenga burbujas o entrada de aire. Luego tenemos la cubierta del pistón, que aquí es donde va el émbolo que va a hacer la presión hacia las pastillas. La manguera de frenos, que es de caucho, y luego pues pasa a una tubería de acero. Tenemos la pastilla de frenos de un material de fricción y que soporta alta temperatura, porque recuerden de que todo roce produce calor, y en este caso para poder detener o disminuir la velocidad del vehículo, pues la pastilla pues hace contacto con el disco y eso hace que se vaya gradualmente disminuyendo en su punto. Luego tenemos lo que son las ranuras de ventilación que disipan el calor. Hay discos que no lo tienen, pero siempre va a haber un deflector de metal en la parte trasera que disipe el calor por medio del aire que va en el proceso del sistema de frenos. Lo guía para que pueda pues disipar el calor. También tenemos el disco o rotor de freno. Estos discos pues hay de diferentes tamaños, todo va a depender sobre la marca. Tenemos lo que es el cubo, la masa de la rueda internamente. Acá es la bufa o cojinete de rueda que van en la parte de adentro para que el disco pues tenga movimiento en funcionamiento. Luego acá tenemos lo que son birlos o normalmente conocidos como pernos de rueda. Hay vehículos que tienen 4, vehículos que tienen 5 y vehículos que tienen 6. Esto lo que hace es pues sujetar el aro que tiene el neumático y de esa manera pues transferir la fuerza que se ejerce acá hacia el proceso del área de los neumáticos. Luego de eso pues tenemos la gran ventaja de los frenos de disco es que no se desvanecen porque se enfrían más rápidamente que los frenos de tambor. Cuando el disco se calienta y dilata, se hace más grueso y aumenta la presión con las pastillas en vez de separarse de las balatas. Como el tambor al dilatarse, como el disco desecha agua y el polvo por efecto de acción centrífuga, es decir, que frena mejor en condiciones adversas, el sistema de frenos de disco, en ciertos momentos el roce va a producir un calor bastante fuerte. Entonces tenemos que nosotros que tener presente de que si frenamos debemos de hacerlo de la mejor manera, y una de las recomendaciones también pues sería de utilizar el freno de motor para no utilizar demasiado los frenos y no sobrecalentarlos. Un ejemplo que nosotros pues estemos en un viaje y tengamos mucha inclinación, como un ejemplo a ir a Panajachel,
el sistema de frenos pues se debe utilizar adecuadamente y no solo de presionar el pedal, porque va a llegar un momento que el calor que se genera va a hacer que el líquido de frenos pierda su densidad y en ciertos momentos vamos a tener presente como si ya no funcionaran los frenos correctamente, pero es porque la temperatura ha variado el proceso de la densidad del líquido. Entonces debemos de saber que para que funcionen mejor es necesario pues utilizar el freno de motor, que sería compresionar, y pues en cierto momento pues utilizar el freno del vehículo. Luego de esto pues tenemos acá en la pantalla, tenemos lo que es el freno de disco de mordaza o pinza corrediza. Acá tenemos otras partes internas para que podamos observar cómo es que funciona internamente el sistema. Vamos a ampliarlo para que ustedes puedan verlo de la mejor manera. Acá lo tenemos. Freno de disco de mordaza, en la cual sería el líquido viene del cilindro maestro, que genera una presión hidráulica, ingresa por la manguera, es transferida por las mangueras hacia cada rueda. Ingresamos a lo que es la mordaza, que es ese color que vemos en el líquido. Aquí también está el líquido de purga, que es para si hubiera alguna burbuja. Dependiendo qué tanta presión ejerzamos en el pedal, este líquido pues va a ingresar a presión. Este es el émbolo o pistón que nosotros tenemos en la mordaza. Va a empujar a lo que es la pastilla de freno contra el disco. A la hora de ejercer esa presión, como la mordaza es una base sólida, entonces lo que va a hacer que la otra parte de la mordaza va a empujar la otra pastilla y en este caso las dos pastillas van a hacer presión hacia el disco para reducir el movimiento de giro del disco que va sujeto con el proceso del neumático. Entonces acá tenemos presente cómo están las partes internas de un sistema de frenos de disco. Si nosotros quisiéramos verificar o darle mantenimiento a este sistema, es necesario que nosotros pues desmontemos el émbolo. Acá en el émbolo pues a veces todos los residuos que hay en las tuberías o que se genera dentro de las tuberías se queda acá. Entonces esto pues si hay humedad va a provocar que algunas partes pues tengan óxido, otras partes que por el mismo sistema se vayan deformando. Entonces acá lleva un O-ring que sella para que el líquido no salga. Entonces este O-ring o este sello es recomendable pues cambiarlo después de cierto uso, aproximadamente 2 años, podemos decir, pues es un mantenimiento para que pues, se mantenga el sistema de frenos pues, al 100%. Acá también pues el émbolo tenemos que verificar que no tenga deformaciones, que no tenga picaduras, que no tenga algunos orificios, que no esté rayado, porque todo esto va a afectar a la presión que se genera acá en el líquido. Entonces acá para poder desmontar este émbolo podemos desmontar la mordaza, quitamos la tubería, extraemos la mordaza y la mordaza después de afuera pues ya se puede pues extraer el émbolo. Pues si queremos nosotros pues quitar cualquier impureza que esté acá pues se puede utilizar una lija 1000 que es la más fina para que podamos limpiar. Siempre pues la lija pues se debe hacer movimiento circular y no lineal para que en el mismo funcionamiento del émbolo pues se mantenga un sello hermético a la hora de pues colocarle el O-ring o el proceso de seguro que viene acá. Entonces acá venden un kit que se llama kit de mordaza, viene este O-ring de hule, viene el émbolo y trae una pasta especial para lubricar a la hora de colocarlo y un guardapolvo que va en la parte de alrededor del émbolo para evitar que toda la suciedad pues ingrese
a la cámara donde está el émbolo. Acá pues tenemos otras partes, podemos verificar la que es la pinza, la mordaza, la placa metálica. Esta placa metálica es un seguro que va a tener la pastilla de freno. Normalmente la pastilla de freno va a traer una placa que es a la hora de que se vaya disminuyendo el grosor de la pastilla, es el límite, entonces ya se va a verificar como si fuera un proceso de indicador que ya llegó a su límite o grosor de la pastilla. Tenemos lo que es el cubo, la mordaza, y de esa manera pues el sistema de frenos pues es como podemos observar en la parte interior. Los frenos de disco pues también nos ayudan en diferentes procesos. El sistema pues a la hora que lo accionemos, el sistema de frenos de disco eh, tiene más rapidez en su funcionamiento porque usted ejerce el pedal, el proceso de líquido ingresa, presiona las pastillas. En el proceso de freno de tambor, dependiendo la holgura que se tenga o la graduación que se tenga entre la fricción y el tambor, pues es más efectivo el sistema de frenos, pero siempre el sistema de freno de disco pues es más eficiente. Luego de eso, tenemos cuando los frenos están sueltos, las pastillas rozan suavemente. Esto quiere decir que cuando nosotros no accionamos el sistema de frenos, las pastillas siempre van a tener una pequeña holgura en la cual pues se va a escuchar un leve roce porque no está accionado, y cuando los accionemos pues ya presionan al disco. Entonces esto es normal que en algún momento nosotros giremos la rueda y escuchemos el contacto entre la pastilla y el disco. No debe de estar presionada la pastilla, sino que pues debe tener un cierto holgura para tener movimiento el neumático. Entonces dice, cuando los frenos están sueltos, las pastillas rozan suavemente contra el disco, que giran contra la rueda. Este contacto entre el disco y las pastillas mantiene limpias las superficies y mejora la acción de los frenos. Entonces, como sabemos que el freno de disco pues están detrás del neumático, están expuestos a que cualquier impureza que tengamos en carretera, ya sea tierra, ya sea algunas piedras o incluso pues arena, de todo esto pues puede estar en contacto con el sistema de frenos porque está la intemperie. Entonces, esa holgura o ese movimiento pues hace que se liberen todas las impurezas que puedan pegarse en el disco o en las pastillas de freno. Luego tenemos el sello del pistón, se flexiona como un resorte para separar el pistón del disco. La presión hidráulica es 0. Acá tenemos la otra imagen. En esta imagen, en los frenos sueltos, vemos que hay una pequeña separación acá entre la pastilla y el disco, en ambos lados. Esto es cuando están presionados. Entonces podemos observar que se tiene una cierta separación entre la pastilla y el disco. Y de esa manera, pues a la hora que los accionemos, pues ya se presiona. Acá tenemos lo que son las pastillas de fricción. Tenemos lo que son las pinzas o mordazas. Tenemos lo que es el pistón o émbolo. Tenemos la tubería de freno del cilindro maestro, que es donde se genera la presión y la distribuye hacia las 4 ruedas. Tenemos el sello, el o-ring que hace que sea hermético este proceso para que la presión de líquido pues empuje el émbolo contra la pastilla. Tenemos la mayor claridad en el espacio entre las pastillas del disco. Aquí vemos el espacio que es cuando los frenos no están presionados. Y luego de eso pues tenemos cuando los frenos están aplicados, la presión hidráulica hace que el pistón y la mordaza corrediza opriman las pastillas contra el disco hasta detenerlo. La gran superficie del pistón multiplica la presión aplicada. Y aquí pues ya tenemos la imagen donde ya no hay espacio, sino porque como son frenos aplicados, el espacio pues ya se llena con líquido de frenos. Este pues hace que se presione el émbolo
hacia la pastilla y la pastilla pues contra el disco. Y la misma forma como las mordazas están sujetas a la parte del émbolo, pues la otra parte de la mordaza presiona la pastilla y las dos pastillas pues verifican lo que es la presión contra el disco. Tenemos esa gráfica. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No hay, profe. Me parece. No, Héctor, ¿me puede indicar cuáles son los tipos de materiales para fabricar las pastillas de freno? está el de cerámico y ¿cómo se llama? Y semimetálico. Así es. ¿Qué otras hay? Vamos a ver. Ya no recuerdo. No recuerdo. Bueno, tenemos principalmente las originales. Las originales son las pastillas de la marca, las que venden en la venta de repuestos. Como ejemplo, si es Toyota, en la agencia Toyota, pues ahí venden el repuesto original. Esas son las primeras. Ahora, si nosotros queramos una segunda opción, podemos tener las que son de cerámica, luego las híbridas, luego las semimetálicas y luego las metálicas. Vamos a preguntarle a Jefferson, Giovanni. Jefferson, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, si yo llego con su persona y le digo, mire, fíjese que necesito cambiar mis pastillas de freno, ¿cuál es la que usted me recomienda? Pues les recomendaría las pastillas, las originales, porque queda mucho mejor. De acuerdo, gracias. Sí, nosotros tenemos que indicarle al cliente y recomendarle al cliente que las recomendadas son las originales. Esto porque el material que se fabrican pues es bastante silencioso en su funcionamiento, es suave en el proceso de frenado, está garantizado que son las pastillas que debe de llevar el vehículo. Ahora, pues si el cliente dice, mire, fíjese que por presupuesto prefiero colocarles una segunda opción, entonces recomendemos las de cerámica. Luego de eso, ya colocarle pastillas de freno metálicas o semimetálicas, esto indica pues que no hay una garantía en el funcionamiento de los frenos, porque el material pues es de menor calidad, puede provocar rechinido o vibración por el tipo de material que son construidas. Entonces debemos de indicarle siempre al cliente que lo recomendable son las originales. Luego de eso, si nos piden una segunda opción, las genéricas que son de cerámica. Pero después de eso, pues van a haber varios tipos de fabricación de pastillas, pero pueden provocar rechinido o vibración al actuar. Entonces, ahí es mejor decirle, si usted gusta, pues colocamos las metálicas, pero no hay garantía en el sistema de frenos, porque a veces uno hace un cambio con tal de ayudar al cliente, vamos a hacer el cambio a pastillas de freno metálicas y ya cuando pasa una semana llega el cliente y dice, mire, fíjese que usted me cambió las pastillas y ahora el proceso pues al actuarlas produce un rechinido, entonces ya la responsabilidad la tiene uno, entonces es mejor decirle, mire, fíjese que si te gusta le colocamos las pastillas, pero pues, le puede provocar rechinido y vibración. Si a la semana siguiente regresa al taller e indica que hay rechinido, pues usted ya le iba mencionado con anticipación, entonces él no puede decir que es un reclamo en el trabajo del sistema de frenos, más que todo la calidad del tipo de pastilla. Vamos a preguntarle también a Brian de Nilsson. Brian, Mande. ¿me puede confirmar
¿cuál es el grosor límite de la pastilla o en qué momento la debemos de reemplazarla? Brian. El grosor tal vez sería de 1.1 menos 5 tal vez. En milímetros, ¿me hiciera a favor? Sí, sería en la de milímetros. Pero yo le digo, ¿cuántos milímetros sería el límite de la pastilla entonces? Ok. Debe ser superior a 1 menos 5 milímetros. No. O sea que si yo le llevo el vehículo y le digo, mire, cámbiame las pastillas de freno, pero ¿cómo se da cuenta que sí hay que cambiarlas? Porque a veces el cliente supone que ya no funcionan, pero usted tiene que saber cuál es el grosor que usted puede considerar que las pastillas van a Ah, funcionar bien. ajá, ajá, cabal. Entonces, ¿cuál sería cuántos milímetros Mm, sería el límite para decirle al cliente, mire, si estas pastillas todavía le van a trabajar para el próximo servicio, o fíjese que estas pastillas pues ya no le van a soportar para el próximo servicio? Tal vez de menos de 5 milímetros, tal vez. Menos de 5 milímetros. Ajá, sí. Bueno, vamos a preguntarle a Carlos Rodas. Carlos Rodas, Carlos, ¿me escucha? Carlos, vamos con Valerio. Valerio, en el proceso de cambio de las pastillas, ¿debemos de cambiar solo un lado o los dos lados? Depende cómo está el freno, si todavía sirve o ya está fundido, depende. Bueno, estábamos indicando de que el grosor mínimo de unas pastillas para que funcionen correctamente es de 4 milímetros. De Entonces, cua- si ya un ejemplo, las pastillas tuvieran 2 milímetros de grosor, hay que reemplazarlas. Pero ah, lo que yo me refiero, como lleva dos pastillas del lado izquierdo y dos pastillas del lado derecho, ¿podemos cambiar solo de un lado o debemos de cambiar la de los dos lados, el del lado izquierdo y el del lado derecho? de los dos lados. Gracias, Valerio. Así es, jóvenes. Cuando nosotros cambiamos pastillas de freno, en ciertos momentos vamos a notar que hay unas pastillas que van a tener más grosor que la otra. Esto es porque como se van asentando o se van acoplando a su funcionamiento, una pastilla puede tener 1 milímetro más de grosor que la otra, pero es porque a la hora que se accionan los frenos, la que está del lado donde está el émbolo es la primera que tiene contacto con el disco. Y luego pues ya la otra mordaza hace que la otra pastilla pues genere la presión. Entonces vamos a notar que a veces las pastillas pues una va a tener un grosor diferente, pero con una que nos tenga menor en el grosor límite, entonces hay que reemplazar las 4 pastillas, 2 de cada lado. Entonces, en el sistema de freno de disco, el sistema pues utiliza pastillas de freno. Vuelvo a indicar, hay de infinidad de marcas. La recomendable pues es la original de la marca del vehículo. Y luego pues tenemos las genéricas que ya serían de cerámica, híbridas, semimetálicas y metálicas. Y cada uno pues va a tener su funcionamiento, pero
dependiendo de la calidad de la pastilla, pues así es como va a actuar y va a verificar el correcto funcionamiento de nuestro sistema de frenos. El sistema de freno de disco pues se acciona con el mismo pedal. Ahora que nosotros ejercemos el pedal, transfiere esa fuerza al cilindro maestro. El cilindro maestro genera una presión hidráulica que es distribuida por tuberías a cada neumático. Y en los neumáticos pues tenemos en la parte sistema de frenos normalmente de disco adelante y de freno de tambor en la parte trasera. Y esa presión hace que se genere pues la presión en el freno de disco, ingresa el émbolo empuja la pastilla y la pastilla pues hace presión contra el disco y así se va disminuyendo el proceso del sistema de frenos.